Saludos a todos los que tienen la oportunidad de ver este video. En esta oportunidad voy a hablarles voy a mencionar algunas citas textuales de Carlos Marx, ¿no? Justo para variar. Tengo un video anterior en donde he explicado qué cosa es el marxismo, leninismo, maoísmo, y de hecho que he podido hablar un poco sobre quién fue Carlos Marx. En esta oportunidad lo que voy a hacer es como que mencionar algunas citas de Carlos Marx que aparecen en su obra literaria o en su obra investigativa, pues, ¿no? Porque Marx tiene libros de economía, libros de sociología, libros de filosofía. De hecho tiene hasta poemas, porque él primero empezó escribiendo poemas de muy adolescente, en sus primeros años de universidad. Él estudió Derecho en la universidad, en una universidad de Prusia. Entonces, para empezar, Prusia, bueno, era un reino que actualmente pertenece a lo que es Alemania, ¿no? Bueno, su nombre es Carlos Heinrich Marx Philippa. Entonces, conocido como Carlos Marx, ¿no? Él nació en Treveris, que pertenecía a Prusia, que era un país limítrofe con Alemania. Luego este reino de Prusia va a ser parte del Imperio Alemán, y bueno, luego cuando Alemania se vuelve una república, Prusia sigue siendo parte, pues, de lo que ahora conocemos como Alemania. Él nació un 5 de mayo de 1818 y falleció en Inglaterra, en Londres, en 1983. ¿Ya? Se lo reconoce como un economista, filósofo, sociólogo, periodista, incluso, porque tuvo mucho tiempo trabajando como periodista, un intelectual, ¿no? Pero principalmente Carlos Marx fue un militante del movimiento comunista de su época, ¿no? Del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Tanto así que él se organizó en un colectivo internacional europeo llamado la Liga de los Justos, que cuando él ingresa junto con su colaborador Federico Engels pasa a llamarse la Liga de los Comunistas. Y el tema es ¿no? Mucha gente dice el comunismo es esto, el comunismo es aquello, el comunismo se tiene que ver con que el Estado controle la economía de un país, que el Estado controle la cultura de un país. Otros plantean que el comunismo tiene que ver más con el hecho de que todos ganen igual, que las profesiones, no importa el rubro, tengan la misma remuneración. Otros hablan del comunismo como un Estado donde los trabajadores tienen buenos salarios. Otros hablan del comunismo como un lugar donde se respetan los derechos humanos o los derechos básicos para la convivencia social. Otros plantean que el comunismo es una cuestión terrorista, radical, violenta, que atenta contra la libertad individual de las personas y ese tipo de postulados. El asunto con el tema del comunismo es que justamente no había nada claro. Y es por eso de que Carlos Marx y Federico Engels, como parte de la organización la Liga de los Comunistas, es invitado a que pueda realizar un documento donde se puedan exponer los principios fundamentales, objetivos y reales del comunismo, ¿no? Entonces él redacta un texto llamado el Manifiesto del Partido Comunista, y a raíz de eso, de ese acontecimiento, bueno, en colaboración con Engels, y de hecho es aceptado por esta organización, la Liga de los Comunistas, y se saca como manifiesto de la Liga de los Comunistas, ¿no? Esta Liga de los Comunistas crece a un nivel de que se convierte en la Organización Internacional de los Trabajadores, o también llamada la Asociación Internacional de los Trabajadores, donde pues van militantes de todo tipo de países europeos, incluso hasta de América, para formar parte de esta organización, conocida también como la Primera Internacional. De hecho, tenían un himno que sería muy bueno que lo puedan buscar, se llama la Internacional Comunista, donde ahí pues plantean sus principios y postulados, pues, ¿no? Si quieren saber más sobre eso, pues buscan el texto, el Manifiesto del Partido Comunista, los recomiendo. Es libre, está
en internet, pueden encontrarlo, pueden encontrarlo en cualquier librería. Es un texto que ha sido uno de los más difundidos a nivel internacional desde que existe hasta la actualidad. Bueno, vamos a comentar entonces ahora unas frases de Marx, pero breve, ¿no? Una, por ejemplo, es la siguiente: nadie combate la libertad, a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos. Entonces, la libertad, por ejemplo, en las sociedades modernas está restringida a cierto grupo social, que es el que se encarga de imponer las leyes, imponer la normativa, y ellos pueden desarrollar la libertad que deseen dentro de una sociedad, ¿no? Para muchos esa libertad pues está negada, no tanto por la ley en sí, sino por las condiciones económicas en las cuales las personas viven. Recordemos que para el marxismo el tema de la economía es la base de todo sistema, o sea, todo se mueve a través del dinero. Si uno no tuviera dinero no podríamos estar en esta comunicación que tenemos ahora, por ejemplo. Y bueno, esa es una frase de Marx. Otra frase que parece interesante dice: los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado. Entonces, las personas no pueden inventarse una historia nueva. Pueden desarrollar una historia individual, pero todas las historias que nosotros tenemos, o sea, todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida, está implícita y explícitamente relacionado con el tema económico o con el tema histórico en el cual vivimos. O sea, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, específicamente en el Perú, del cual yo, en el país en el cual yo vivo, tenemos toda una historia que arrastramos. Esa historia pues va a determinar de una u otra manera las condiciones en las cuales yo pueda vivir o no. Pero eso no quiere decir que van a ser pues eternas, ¿no? Se puede modificar, cambiar y transformar. Luego otra frase es: la religión es el opio del pueblo. Obviamente Marx era ateo, y para Marx Dios era una idea en la cabeza de las personas, así como podría ser Papá Noel, como podría ser las hadas, los duendes, etcétera, etcétera, Zeus, Poseidón, ¿no? Estamos hablando del Dios monoteísta judeo-cristiano. Entonces, la religión es el opio del pueblo. Marx planteaba esto porque asumía de que las religiones se han encargado de adormecer, de estupidizar, de idiotizar, de manipular la conciencia social, y que muchas veces la gente no se levanta ante la injusticia y la corrupción por las premisas y postulados y doctrinas religiosas, pues no, y dogmas de fe. Si te golpean, ponle otra mejilla, no te preocupes por lo que te pasa ahora, tú vas a ser feliz en el reino de los cielos, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, para Marx la religión en sí misma, perdón, era un tipo de droga que adormecía la mentalidad de las personas. La religión es el opio del pueblo, el opio es una droga, ¿no? Ahora también sería el fútbol y la TV basura y demás. En fin. Otra es, por ejemplo, el motor de la historia, o sea, lo que hace que la historia cambie, se modifique y que no sigamos viviendo en la época del esclavismo, es la lucha de clases. O sea, los esclavos lucharon contra los amos, se modificó la sociedad, los siervos lucharon contra los señores feudales, se cambió la sociedad, las clases oprimidas han luchado siempre por liberarse, por cambiar, por modificar su historia, y por eso es que si la historia cambia, se modifica, avanza y se desarrolla, es por la lucha de clases entre desposeídos y poseedores, entre explotados y explotadores. Bueno, y eso véanlo si es real o no, pues, ¿no? O sea, si es que las mujeres pueden votar en la actualidad, si es que los hijos de los trabajadores pueden ir a la universidad, ¿eso se ha ganado cómo? ¿Luchando o ha venido del cielo? Otro, el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Eso me hace recordar una frase también que decía: o nos matan de hambre o nos matan de aburrimiento. Entonces, el tema con el trabajador es que pues no se le da la importancia que debería tener como constructor de todo lo que existe en la actualidad. O sea, si tú te das cuenta todo lo que está a tu alrededor, desde tu polo, camisa, camiseta, lentes, anillos, paredes, laptops, bueno, computadores portátiles, teléfonos móviles,
impresoras, focos, cemento y todo lo demás es hecho por los hombres, por los trabajadores, por los obreros. Entonces, si los trabajadores son los que mueven el mundo, tienen el poder de transformarlo. También es una frase de Marx. Una frase que para mí sintetiza mucho lo que Marx plantea, como que es una síntesis genial, es: los filósofos a lo largo de la historia no han hecho más que interpretar el mundo de diversas formas o modos, pero de lo que se trata en sí es de transformarlo. Entonces, cuando los filósofos dejen su posición intelectual y contribuyan a la transformación social, contribuyen a un cambio, para Marx y para mí, de hecho, va a ser importante y trascendental su función en la sociedad. Los filósofos a lo largo de la historia no han hecho más de interpretar de muchas maneras el mundo, ¿no? Cada quien ha dado su postulado, cada quien ha dado su versión de los hechos, pero de lo que se trata en sí es de transformar la sociedad, ¿no? Si asumimos que la sociedad en la que vivimos está podrida, es una sociedad corrupta, corrompida, una sociedad en la cual se impone las leyes de los políticos que se benefician a ellos mismos y a las multinacionales. Entonces, y nosotros hacemos una interpretación de eso y no transformamos y no contribuimos a una transformación social de todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿para qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues, ¿no? Solamente sería una cuestión teoricista y academicista, pero nada más. Bueno, luego le menciono algo interesante. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra, ¿no? Porque más planteaba de que los trabajadores organizados, la población oprimida, debería organizarse e imponer la dictadura y las necesidades. O sea, ¿qué es lo más importante para la sociedad? ¿El que un grupo de personas se haga rico a costa de todas, o que todos podamos disfrutar de la riqueza? Entonces más plantea eso, ¿no? El poder político, no importa quién lo tenga, pero va a servir para que una clase se imponga sobre otra. En la actualidad sabemos que hay una minoría que es la que impone sus normas, sus leyes, impone su constitución a la gran mayoría, y la gran mayoría tiene que aceptar y asumir lo que ellos plantean, y para eso ellos tienen las fuerzas armadas y militares para poder controlar a la población. Luego se menciona: la razón siempre ha existido, pero no siempre en una forma razonable, porque la razón, ¿qué es? Es lo que se impone, lo que impera. O sea, lo razonable, por ejemplo, ahorita es de que uno acepte, por ejemplo, lo que los medios de comunicación impongan, y eso es la verdad, cuando muchas veces sabemos que no es así. Entonces, la razón, la verdad, lo tienen pues los que mandan, ¿no? Ya sabemos que los que cuentan la historia siempre son los que han ganado la historia. Luego por ahí se menciona los trabajadores en una lucha por su liberación. Los trabajadores explotados no tienen nada más que perder, excepto sus cadenas, pero tienen en cambio todo un mundo que ganar. Esas serían las frases de Marx que a mí más me han, digamos, agradado, ha contribuido a mi reflexión, a un análisis, y se las comparto a ustedes. Bueno, eso sería todo, y estamos comunicándonos y viéndonos en otro video. Gracias.